políticas urbanas con perspectiva de género en Euskadi. Estudié Ciencias Políticas en la UPV, después me fui a Madrid a estudiar el máster en Teoría Política y Cultura Democrática, donde ahí ya conocí lo que era el urbanismo feminista y me empecé a interesar por esta materia. Y después volví a Bilbao a estudiar el máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres. Por lo tanto, ahí podéis ver un poco mi bagaje relacionando urbanismo y género. Voy a empezar situando sobre todo lo que es el urbanismo feminista. Va a ser más teórico, yo creo que va a ser la parte que quizás aburra más, porque sabéis que normalmente la teoría aburre un poquito más, pero después voy a contextualizarlo en casos más prácticos a nivel europeo, mundial, y después ya pasaré a situar lo que es el urbanismo feminista en Euskadi y ya por último el caso de Alcira. Bueno, ¿qué es el urbanismo feminista? El urbanismo feminista lo que básicamente nos quiere mostrar es que el planeamiento urbano y el urbanismo no es algo neutral, sino todo lo contrario, ¿no? Parte de una perspectiva de entender lo que es la planificación y el diseño de las ciudades. Y en este caso el urbanismo feminista es una forma de planificar y diseñar, sobre todo replanificar y rediseñar las ciudades teniendo en cuenta las necesidades y las experiencias de las mujeres para hacer ciudades mucho más inclusivas, accesibles y seguras. Esto surge sobre todo en contraposición un poco a lo que es el urbanismo androcéntrico y productivista. El urbanismo androcéntrico es aquel, al fin y al cabo, que parte de una perspectiva androcéntrica, es decir, que entiende al hombre como unidad y medida del universo, o que entienda al hombre como ejemplo de todo, ¿no? Dejando los colectivos excluidos, como puedan ser las mujeres, pero también teniendo en cuenta un hombre muy determinado, un hombre de clase media, blanca, heterosexual, sin diversidad funcional, ¿no? Por lo tanto, también podemos entender que gran parte de la población, prácticamente toda la población, queda excluida de esta perspectiva. Las ciudades no son espacios físicos inmutables, van transformándose a lo largo del tiempo. Y lo más importante a entender, y una de las cuestiones que desde el urbanismo feminista se reivindica y se reclama constantemente, es que precisamente las ciudades son espacios de significación, es decir, son espacios no solo físicos, sino también de formas de habitar y de pensar la ciudad. Y precisamente el urbanismo androcéntrico y productivista lo que genera es una forma de ciudad muy determinada, muy economicista y sobre todo mirando a esta perspectiva productivista de la vida. En este caso he puesto un ejemplo de Bilbao porque creo que es como muy característico y que también está cerca de nosotras. Un Bilbao de los años 80 completamente industrializado y un Bilbao de los años 2010 ya con zonas mucho más verdes, con una ría mucho más limpia, incluso con el Guggenheim, ¿no? Podemos ver cómo al final cada contexto tiene sus distintas formas de ciudad, es decir, ciudades por vistas en las que la industria era lo principal y ciudades actualmente que son lo que llamamos ciudades de servicios, ¿no? Pensadas quizás un poco más para la ciudadanía, es decir, vemos que cambian las ciudades, ¿no? Sin embargo, hay algo común en estas dos imágenes, y es que al fin y al cabo esta idea productivista impera en ellas, ¿no? Una visión economicista de la vida. Esta imagen verde que vemos en el Bilbao de hoy en día no nos tiene que engañar, y es que lo principal que tenemos ahí es la Torre de Iberdrola, ¿no? Al final esta ciudad de servicios es también una ciudad financiarizada, una ciudad que emerge desde lo neoliberal, ¿no? Actualmente el urbanismo androcéntrico y productivista, en la práctica podemos encontrar distintas características o distintos indicadores. Lo principal es que se entiende la calle como espacio de paso y no como espacio de ocio o de cuidados, por ejemplo. Un sistema de movilidad que se basa en de casa al trabajo y de trabajo a casa, donde sobre todo impera el cochecentrismo, ¿no? Y no los servicios públicos de transporte. Después todo lo que sería el tema del centro versus periferia, donde por ejemplo la regeneración urbana se hace en la zona del centro de Bilbao, pero no en otros barrios que son más marginales. Y después todo lo que tiene que ver con las urbes y lo rural, ¿no? La diferencia que hay entre las ciudades, que suelen tener muchísima más inversión, a diferencia de lo que son los pueblos. Y por último, relacionado también con el primer indicador, es que los parques, las plazas y los espacios verdes se consideran como zonas residuales, como zonas que están ahí, ¿no? Pero no como espacios realmente donde prime el ocio, donde primen los cuidados.
Una de las características esenciales del urbanismo feminista, que es cuando empieza a partir de los años 70 a analizarse, ¿no?, cómo las ciudades no son neutrales, sino que parten de esta perspectiva androcéntrica y productivista, es entender que precisamente el androcentrismo genera una división dicotómica del espacio, es decir, existe el espacio público y también existe el espacio privado, ¿no? El espacio público sería aquel, pues, que todos entendemos como la ciudad, ¿no?, las calles, los parques, todas estas cuestiones que normalmente se relacionan a lo productivo, y el espacio privado que todos entendemos que es al final el hogar o la casa, donde recaen al final las tareas de cuidados o la reproductividad, ¿no? ¿Qué pasa con esta división dicotómica del espacio? Pues que produce, por un lado, una división entre mujeres, hombres, entre lo femenino y lo masculino, y al mismo tiempo reproduce todos estos roles de género, ¿no? Al entender que el espacio público es el espacio de la productividad, de la economía, de la política y de la justicia, y al entender que el espacio privado, el hogar, es única y exclusivamente donde recaen los cuidados y la reproductividad. Justamente, teniendo todo esto en cuenta, entendemos que existen distintas desigualdades y formas de violencia, sobre todo contra las mujeres, pero también contra aquellos colectivos, que es lo que al principio comentaba, ¿no?, de lo que no entra dentro de ese hombre blanco occidental, de clase media, de una determinada edad, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la supeditación de la esfera reproductiva frente a la esfera productiva, es decir, se prima lo productivo frente a lo reproductivo, y eso hace al mismo tiempo que haya una invisibilización y una falta de reconocimiento a lo reproductivo, lo que significa que ya no solo hay una falta de reconocimiento en lo simbólico de lo que es lo reproductivo, sino también una falta material, una falta económica y falta de remuneración de lo que es el trabajo y las tareas de cuidados. Y por último, obviamente, como conclusión, ¿no?, de este tipo de divisiones y de esta forma de pensar las ciudades y los espacios, pues determinan ciertas violencias, sobre todo contra las mujeres, ¿no? No solo violencias que puedan ser físicas, verbales o sexuales, sino también aquellas violencias simbólicas, sobre todo en lo que significa de no pertenencia al espacio público, falta de representación en el espacio público, por ejemplo, también falta de toma de decisión de mujeres en espacios de arquitectura y de urbanismo. Teniendo un poco todo esto en cuenta, el urbanismo feminista sobre todo incide en cuestiones relacionadas con la percepción de inseguridad y miedo en las calles, relacionadas con las narrativas del miedo y el terror sexual, lo que estábamos comentando un poco ahora, ¿no? Esa falta de pertenencia al espacio público que tenemos las mujeres no es algo que realmente se dé, sino que es una percepción, es una violencia simbólica, ¿no? Con las narrativas del miedo de qué hacías a esas horas por esta calle, por qué estabas sola, todo este tipo de narrativas discursivas al final generan una percepción de nosotras mismas de no pertenecer a este espacio público. Por otra parte, tenemos lo que es la representación y la memoria histórica en el espacio público, una falta un poco al final de creernos realmente que esta división entre lo público y lo privado es verdad, y que las mujeres siempre hemos estado en la cocina es falsa, porque al final las mujeres hemos estado en el espacio público trabajando toda la vida, ¿no? Un tercer punto que son los cuidados, que este es actualmente el que más se está incidiendo, en el que se está incidiendo sobre todo desde parte del movimiento feminista, ¿no?, que al final está muy relacionado con todo el tema de los sistemas de movilidad, de cómo se conectaban anteriormente las líneas de transporte público. La mayor parte de las líneas de transporte público estaban destinadas precisamente para los horarios laborales de los hombres, y también las paradas solían estar más enfocadas en los espacios laborales de los hombres, pero no, por ejemplo, en los hospitales, tampoco en los supermercados, ¿no? Entonces podemos ver ahí cómo hay una diferencia clara en cómo el sistema de movilidad también repercute en lo que son las tareas de cuidados. También temas de accesibilidad, ¿no? A día de hoy no podemos pensar pues, una calle que no esté asfaltada, ¿no?, este tipo de cuestiones, y todo lo que es arquitectura y equipamientos públicos. Y por último, un poco lo que comentaba antes de quién toma las decisiones, ¿no?, quién está en los cargos de poder, que normalmente el urbanismo ha sido un claro espacio masculinizado y a día de hoy cada vez entran más personas, pero una de las cosas que creo que es más importante
es que precisamente el urbanismo feminista utiliza los procesos participativos y utiliza las voces de las mujeres y las experiencias de las mujeres como herramienta, como metodología misma de la puesta en práctica del urbanismo feminista. Y aquí ya entramos un poco en lo que son distintos ejemplos a nivel un poco mundial, europeo, y también he traído ejemplos pues, de aquí, ¿no? Que al final otros atañen. No sé si se verá bien, pero he traído un poco ejemplos de cada uno de los puntos que he ido mencionando para que veamos que esto no es algo simplemente que se queda en la teoría, sino que se lleva haciendo práctica ya desde los años 70, cuando empezó lo que era el urbanismo feminista. Relacionado con la percepción de seguridad y de miedo, que es algo que al final es muy tangible porque vemos los cambios, ¿no? Por ejemplo, un espacio que tiene muy poca iluminación, se genera una política poniendo más farolas, por ejemplo, es algo tangible, algo físico que podemos ver, ¿no? Entonces es mucho más fácil llevarlo a cabo y que la ciudadanía pueda ver ese cambio. Sin embargo, existen varios debates un poco en torno a cómo entendemos la seguridad, quién es normalmente la víctima potencial, ¿no? Que somos normalmente mujeres blancas de cierta edad, occidentales, y normalmente los agresores siempre no sale esta palabra en castellano, se judicatúan como hombres migrantes racializados, ¿no? Y sin embargo no se tienen en cuenta las voces de las mujeres migrantes o mujeres racializadas, por lo tanto su percepción de seguridad muchas veces falla en este tipo de políticas, ¿no? Aquí vemos claramente que hay una falta de interseccionalidad. Sin embargo, varias de las políticas que se suelen hacer, por ejemplo, es, como comentaba, más iluminación. Umea es una de las ciudades que se considera más feministas a nivel mundial y la primera ciudad feminista de toda Europa. Es una ciudad en la que yo he estado viviendo ahora 6 meses, así que he podido ver realmente cómo estaba construida esta ciudad. Y este es un macroproyecto que realizaron porque era un punto muy crítico, muy seguro de traspase entre la estación de tren justamente y una parte de la ciudad, que normalmente estaba muy oscura, no había iluminación, se juntaba mucha gente. Es una ciudad que está en la franja ártica, por lo tanto estaba a menos 30 grados prácticamente todo el año. Hicieron un macroproyecto con arquitectas feministas y con parte de asociaciones feministas y de mujeres de la ciudad, y han conseguido hacer, bueno, pues hicieron parte del suelo, como podemos ver aquí, que es transparente, por lo tanto puede entrar luz por parte de arriba, así podían evitar también poner, quizás consumir mucha iluminación, pues ya se podía entrar iluminación natural. Hicieron un mural recogiendo muchísimos nombres de distintas mujeres de Umea que estaban relacionadas con el movimiento feminista, o sea que también hicieron un mural para reconocer, ¿no? para poder llevar a cabo esta representación también en memoria histórica. Otro de los ejemplos que normalmente se suelen poner es todo el tema de vagones para mujeres, que se suelen dar en muchísimas ciudades. Aquí he puesto el ejemplo de México, pero también hay en Japón, hay en muchísimos países latinoamericanos, también hay en algunas ciudades de países africanos. Aquí no se lleva tanto, pero aquí sí que se llevan lo que son las paradas a demanda, que seguramente muchos conozcamos, porque en Vizcaya, por ejemplo, es algo que se está haciendo mucho. Yo tengo mis dudas de si esto es realmente si se podría hablar de una política feminista, pero sí creo que tiene perspectiva de género. Luego, si queréis, podemos entrar en el debate de esto. Y otro de los ejemplos que he puesto, que es, bueno, pues lo que empezó dentro del urbanismo feminista, que son estas ideas de ser vista y poder ver, ser escuchada y poder escuchar, es todo el tema de visibilidad, ¿no? En este caso he puesto de un barrio de Donosti que se estaba reclamando un ascensor, y como al final aquí podemos ver que es un ascensor transparente, es decir, esto es una demanda feminista de hace muchísimos años que a día de hoy entendemos como algo normal, ver ascensores transparentes, pero en sí tienen esta lógica de poder ver y de poder ser vista por si pasa algo, ¿no? En lo que respecta a la representación y memoria histórica, de las cuestiones que más se han llevado a cabo es todo el tema de cambiar los nombres de las calles, porque a día de hoy, por ejemplo, en Euskadi solo menos del 10% de nombres de calles son de mujeres, o sea que podemos ver una infrarrepresentación, ¿no? de nosotras. Pero también una de las cuestiones que comentaba antes, ¿no? de esta idea de que las mujeres siempre hemos pertenecido al espacio, a la cocina, ¿no? al espacio privado, pues un poco recuperando la memoria y los trabajos que realizaban las mujeres en las calles, pues nos encontramos, por ejemplo, con las Sirgueras en Bilbao, que han hecho una escultura que la verdad es muy bonita. Estas mujeres se dedicaban a
arrastrar por la ría todos los barcos era un trabajo completamente femenino y que durante toda la historia se ha olvidado, ¿no? Y por otro lado tenemos en Pasaia a las bateleras, que eran aquellas mujeres que transportaban desde los barcos hasta el puerto de Pasaia a la aristocracia y a la burguesía. Entonces, otro trabajo que se ha invisibilizado durante la historia y que por fin con el trabajo de las urbanistas feministas, geógrafas, arquitectas, sociólogas, historiadoras, pues se ha recuperado, ¿no? Y eso también nos demuestra cómo al final las mujeres pertenecemos al espacio público. Relacionado con los cuidados, tenemos Viena, que es la ciudad feminista también por excelencia. En este caso he puesto una de las políticas claves que se llevaron a cabo en Viena y que tiene muchísimo nombre a día de hoy. Es una manzana exclusivamente que se diseñó con arquitectas y urbanistas feministas. En primer lugar, a nivel de manzana, lo que hicieron es un espacio verde, pero también tiene varias guarderías, la propia manzana. También tiene seguridad, que bueno, aquí yo también volvería a cuestionar un poco el tema de la seguridad con esta seguridad privada de poner poner a alguien en la puerta, ¿no? Si realmente eso es feminista o no, pero tiene seguridad. Y sobre todo una de las cuestiones más importantes es que los propios diseños de los pisos estaban pensados para que todo el núcleo familiar pudiese llevar a cabo las tareas de cuidados. Y esto está demostrado dentro de lo que es la arquitectura feminista, como cómo se diseña la propia vivienda, si pones más metros cuadrados en la cocina, si generas que haya un tenderete particular para precisamente que haya un espacio donde se pueda limpiar la ropa, donde se pueda colgar, ¿no? Cómo se distribuye la propia vivienda genera que no recaigan todos los cuidados en las mujeres y que todo el núcleo familiar pueda llevar a cabo las tareas de cuidados. Y bueno, el caso de Viena, que seguramente lo podáis buscar porque tiene muchísima información de este caso. Otro de los casos más conocidos son las superillas de Barcelona, que al principio fueron muy criticadas, ¿no? Antes de que se empezaran a llevar a cabo, fueron muy criticadas porque la gente estaba, bueno, pues, que si el coche, dónde vamos a aparcar, todas estas cuestiones, ¿no? Y al final es una de las grandes políticas de Barcelona relacionadas con urbanismo, porque se ha demostrado que precisamente recuperar un espacio, peatonalizarlo y entender que el espacio público tiene que ser espacio de ocio, de descanso y de cuidados, pues mejora la calidad de vida de las personas. Y por último voy a poner Umea, porque ya que vivía ahí y que lo pude conocer, bueno, creo que es un caso que no nos es tan cercano, pero creo que es muy representativo, ¿no? Como he dicho, Umea está en la franja ártica, están a menos 30 grados y lo que tienen es que todo el centro de la ciudad, la zona del hospital y varias calles de la universidad, porque es una ciudad muy universitaria, la mitad de la población es universitaria, bueno, pues todo el suelo está calefactado, es decir, tiene calefacción, por lo tanto no hay nieve ni hay hielo en el propio centro de la ciudad, en las propias calles, ¿no? Y esto se hizo pensando precisamente en el tema de los cuidados, sobre todo en la zona del hospital, pensando en que bueno, va a venir gente que venga en silla de ruedas, va a venir gente muy mayor, muy dependiente y con una movilidad más reducida, van a venir niños, va a venir la ambulancia, ¿no? Pensando en todas estas cuestiones, pues decidieron diseñar, ¿no?, a través de unos fondos europeos, pues cómo poner el suelo calefactado para que precisamente no haya nieve y no haya hielo. Y por último, en quién toma las decisiones, como comentaba antes, la metodología por excelencia del urbanismo feminista es precisamente tener en cuenta las voces de las mujeres y las experiencias de las mujeres, y todas las políticas e iniciativas que se intentan llevar a cabo desde el urbanismo feminista es precisamente con las propias mujeres, ¿no?, con las propias ciudadanas. Y precisamente el poder escuchar a las mujeres y poder hacerlas partícipes de estas políticas, pues nos llevan a cabo o nos llevan a tener análisis de este tipo, ¿no? El cómo al final hombres y mujeres tienen un estilo de vida muy distinto en lo que es el espacio urbano, ¿no? Cuando normalmente sale que el hombre va de casa a trabajo, del trabajo a casa, y vemos en cambio que las mujeres tienen muchas más actividades, muchas veces y la mayoría de veces relacionadas con los cuidados, como pueda ser llevar a los hijos a las extraescolares, llevar a la abuela al ambulatorio, aparte de tener que hacer su propio ocio y aparte de tener su propio empleo, ¿no? Ya pasamos un poco a lo que es el urbanismo feminista en Euskadi. Creo que es importante recoger un poco la normativa general.
porque es verdad que Euskadi se pone como hito a nivel estatal y también suele ser bastante mencionada a nivel europeo. La primera vez que se habla de género y urbanismo en Euskadi es con la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2005. Aquí se introduce específicamente un artículo en el que habla de la necesidad de introducir la perspectiva de género en todo lo que es urbanismo y vivienda. En 2006 tenemos la Ley del Suelo y Urbanismo, que por casualidad pues olvidan la ley anterior de 2005 y no mencionan absolutamente nada de perspectiva de género. Pero en 2008, bueno, pues entendemos que hay algún debate y generan una modificación, unas medidas urgentes sobre la Ley del Suelo y Urbanismo y precisamente introducen un pequeño artículo sobre la importancia de meter la perspectiva de género en el urbanismo en Euskadi. Pasamos a 2012, que es como el punto de inflexión sobre todo porque empieza a haber unas subvenciones a los distintos municipios para que puedan realizar distintos estudios sobre urbanismo en sus ciudades con perspectiva de género. Y esto es algo interesante porque estas subvenciones se dan desde el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte a nivel autonómico. Y al mismo tiempo tenemos lo que son las directrices sobre la evaluación previa del impacto de género que vienen del propio Gobierno vasco desde Emakunde. Estas directrices son claves porque al final atañen a toda la administración, o sea, cualquier aspecto administrativo tiene que tener a día de hoy, desde 2012, un informe de impacto de género y por lo tanto también atañe a lo que es urbanismo. En 2015, a partir de estas subvenciones, cuando se ve que muchísimos municipios están reclamando poder llevar a cabo sus políticas urbanísticas desde una perspectiva de género, se empieza a ver la necesidad de empezar a revisar las directrices de ordenación territorial que eran de los años 90, años 80. Y esta revisión termina en 2019 con la aprobación de las propias directrices de ordenación territorial, en la que entre uno de los ejes transversales es que hay relacionado con medio ambiente, por ejemplo, o el euskera, está la perspectiva de género. Entonces, a día de hoy, desde 2019, se obliga ya directamente a que todo el tema de urbanismo a nivel municipal tenga que introducir por lo menos un informe de impacto de género. Y junto a estas directrices de ordenación territorial tenemos lo que es la Agenda Urbana Bultzatu 2050, que ya es a largo plazo, como podemos ver, que también pues hablan de la importancia de la perspectiva de género y de la transversalidad de género. Incluso tienen un propio documento hablando de cómo las directrices de ordenación territorial deberían introducir la perspectiva de género. Pero claro, para que lleguemos a este punto, a 2019 y a la actualidad, normalmente las instituciones siempre van un paso por detrás, ¿no?, de lo que son las demandas sociales, como es el caso también de aquí de Goibar y de Altzola. En este caso, en Euskadi, el urbanismo feminista empezó a finales de los años 90 con el primer mapa de la ciudad prohibida de Donosti, que lo llevó a cabo la plataforma de mujeres Plaza Andreok, en el que intentaron identificar aquellos puntos en los que las mujeres se sentían inseguras, sobre todo por falta de iluminación, porque eran espacios más sucios, donde había grafitis, espacios donde al final las mujeres se sentían o percibían inseguridad, y al mismo tiempo también como un mapa para poder reivindicar precisamente que era una percepción, ¿no?, que no es algo únicamente físico. Por poner una farola no vas a hacer que no vaya a haber una violación o una agresión sexual, pero sí cambia la percepción y sí cambia esa pertenencia al espacio público que tenemos las mujeres. A partir de este primer mapa, se han ido realizando hasta el día de hoy muchísimas políticas urbanas con perspectiva de género en Euskadi. A día de hoy tenemos 53 mapas de ciudad prohibida, mapas de puntos críticos, mapas morados, se llaman de distinta forma. Aquí en el Goibar también hay uno. Una de las demandas más importantes que surgieron a partir de este primer mapa, es decir, a finales de los años 90, es todo el sistema de la accesibilidad en el transporte público, que es algo que a día de hoy no nos cuestionamos. Sabemos perfectamente que va a haber espacios para poder poner sillas de ruedas y cochecitos de bebés, pero nadie sabe prácticamente que esto fue una demanda que surgió a partir de ese primer mapa. Es decir, a partir de que las mujeres demandaran también en el transporte público espacios para los cuidados, ¿no? Y una de las cuestiones que más se están llevando a cabo a día de hoy en Euskadi son todo el tema de los caminos escolares.
es esa idea de la autonomía infantil, de que puedan tener autonomía los niños y las niñas, sobre todo para ir a los colegios y volver de los colegios a casa, pero tiene también una demanda de las mujeres y del propio movimiento feminista. Porque hacer estos recorridos dentro de lo que es el espacio de las ciudades también hace que las mujeres se descarguen de alguna forma de las tareas de cuidados y de las tareas reproductivas. Por lo tanto, podemos ver también aquí cómo no solo ya es urbanismo y género, sino que también entran otros departamentos como pueda ser educación. Y bueno, viendo ya todo lo que se ha ido haciendo, ¿no? Viendo buenas prácticas, viendo buenos ejemplos, ahora vamos a pasar a un ejemplo que no es tan positivo y que incluso es negativo, ¿no? Que es precisamente el caso de Alzola. Yo aquí hablo más desde lo externo, ¿no? Desde lo académico, y como comentaba, del urbanismo feminista, la clave es que al final toman las voces y las experiencias de las propias mujeres. Yo aquí me veo como académica, pero yo sé que vosotras, sobre todo por ser del Goibar y por ser muchas de Alzola, vosotras tenéis la experiencia, ¿no? Entonces seguramente después en el debate pues vaya a ser muchísimo más enriquecedor. En el año 97, para aquellas personas que no sean del Goibar y no conozcan el caso, pues desde el año 97, en el año 97 el gobierno vasco decidió suprimir la estación del tren del barrio de Alzola. Esto se consiguió frenar y a día de hoy, pues se ha conseguido que paren por lo menos 8 trenes. En 2008-2009 la ciudadanía se volvió a movilizar para reclamar que se recupere un poco y que se rehabilite todo el espacio de la estación de tren, y se desarrolla un proyecto, ¿no? De nueva estación, con un proyecto de obra, que iba a haber un túnel, etc. ¿Qué pasa? Que viene la crisis y esto se paraliza, ¿no? Y al final, hace 2 años, ¿no? Después de la pandemia, cuando ya vuelve a empezar a surgir todo el tema del proyecto, la gente de Alzola, pues al final está buscando un poco, ¿no? Si se va, ¿no? a volver a retomar este proyecto que se determinó en 2008-2009. Y al final lo que resulta es que el gobierno vasco ha decidido que se va a eliminar esa estación, ¿no? Y por lo tanto tenemos otra vez aquí a la asociación vecinal reclamando ese espacio, ¿no? y la estación de tren. Estos son unos ejemplos que sacamos el otro día, varias fotos, para que veamos cómo es la estación de tren. Para poder acceder a la estación de tren hay que subir estos 47 escalones, aparte de que, como vemos, son escalones y por lo tanto carritos de bebés, sillas de ruedas, personas con una movilidad más reducida, niños, tienen una inaccesibilidad clara en este espacio. Aquí, como podemos ver en la siguiente foto, es que a plena luz del día está completamente oscuro, por lo que ya no es solo inaccesible en cuanto a algo físico, sino que es inseguro en cuanto a algo que percibimos, ¿no? Y esto, como digo, es a plena luz del día, o sea que es terrible. Y este es el otro lado, que es, pues alguien podría pensar, alguien que no es de Alzola o del Goibar, podría decir, pues si hay escalones habrá seguramente una rampa, ¿no? Pues esta es la rampa, llena de piedrecitas, llenas de agujeros, donde nadie prácticamente va a pasar por ahí en silla de ruedas, ni donde nadie va a ir ahí si tiene movilidad reducida, o si tiene niños, o si tiene un carrito de bebé. Por lo tanto, la única alternativa es prácticamente mejor ir por las escaleras que por este espacio. Y después esto es lo que sería, pues para esperar el tren y para poder picar, ¿no? Aquí no hemos cogido una visión clara, pero lo que queríamos simular un poco es que el asiento para esperar está muy introducido, por lo tanto no tenemos esa forma de ver ni de ser vistas. No sabemos si nos vamos a encontrar ahí a alguien, si cuando yo esté ahí me voy a encontrar a alguien cuando vaya afuera. Por lo tanto también genera una percepción de inseguridad muy potente. Como he dicho, hemos ido viendo casos prácticos positivos y casos prácticos buenos, y nos encontramos con precisamente el caso de Alzola, que es justamente todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos ante un problema muy grave que comienza precisamente con la degradación del propio espacio, porque la principal excusa que pone el gobierno vasco para eliminar esta estación es que como muy poca gente la usa, pues la eliminamos, ¿no? Cuando realmente lo que pasa es que no se usa porque es completamente inaccesible.
La falta de mantenimiento y accesibilidad han llevado a que precisamente las vecinas de Alzola no puedan utilizar el tren. No hay iluminación, no hay accesibilidad, la infraestructura está completamente degradada, hay muchísimo verdín, hay muchísimos agujeros, hay muchísimas piedritas, y eso dificulta que al final la gente quiera utilizar el tren. Al fin y al cabo, las responsabilidades de las instituciones, ¿no?, de mejorar la calidad de vida de la propia ciudadanía, y precisamente teniendo unas directrices de ordenación territorial que precisamente están hablando de que es necesario y obligatorio introducir la perspectiva de género, y también tenemos una agenda urbana que te está obligando, ¿no?, a introducir la perspectiva de género, pero resulta que luego en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? Entonces podemos ver aquí un poco esa falta entre la praxis y lo que dicen los documentos. La movilidad al final, como hemos ido viendo, es uno de los ejes principales para garantizar también la calidad de vida de la gente, sobre todo porque repercute en todas las tareas reproductivas, en todas las tareas de cuidados, y al final pues es crucial que las políticas de movilidad y urbanísticas incluyan a largo plazo una mejora de la infraestructura, mejores servicios, mejores líneas de transporte, ¿no?, porque eso es al final lo que hace que la gente utilice el transporte público. Y ya para finalizar, pues nada, decir que seguir luchando y seguir reivindicando una estación de tren de calidad, porque al final una vida digna necesita de servicios públicos y de infraestructuras dignas. Muchas gracias. Pues si a alguien le interesa el tema, son como los 4 libros por excelencia que se manejan en el urbanismo feminista. No son académicos, son ensayos, pero son, bueno, pues interesantes si alguien quiere ver.